Trabalho com Direitos, o podcast da Clínica de Direito do Trabalho da UFPR. Olá a todas e todos, eu sou Sidney Machado, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná e coordenador da Clínica Direito do Trabalho. Vamos para mais um episódio da série de podcasts. Este é um programa do Trabalho com Direitos, produzido pela Clínica Direito do Trabalho, no âmbito de um projeto acadêmico de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Neste espaço, fazemos uma série de entrevistas com pesquisadores e especialistas em trabalho em torno do tema Direito do Trabalho em tempos de pandemia. Pretendemos discutir, no cenário da profunda crise sanitária, econômica e social da pandemia da Covid, as grandes transformações do emprego e do trabalho em emergência, com ênfase na problemática do trabalho por plataformas digitais. Bom, recebemos hoje Francisco Trillo Paraga, Paco. Paco é um amigo professor de Direito do Trabalho da Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, e um jovem já destacado professor, que entre muitos temas de Direito do Trabalho que se habilita e pesquisa, destaca muitíssimo nos últimos anos os temas da economia digital e Direito do Trabalho. Paco está hoje também integrando um nutrido grupo de professores da Universidade de Castilla-La Mancha, liderados pelo professor Antônio Bailos e outros tantos professores destacados, como Joaquim Pérez Tovar, Joaquim Pérez Reis, Rosário, Laura, e que tem uma interlocução frequente e qualificada com a América Latina, incluindo o Brasil. Então, para nós, Paco, é uma satisfação poder dialogar com você, ouvi-lo sobre esses temas da economia digital. E agora, mais precisamente, em razão do anúncio dessa grande novidade, da aprovação na Espanha de uma lei que regulamenta as plataformas digitais, em 11 de maio, esse tema tornou a Espanha, eu acho, pioneira, de vanguarda em termos de regulação de plataformas digitais, aumentou muitíssimo o interesse aqui em entender o contexto dessa lei, o conteúdo dessa lei e todo o debate que está gerando, não só do ponto de vista da interpretação, mas também do contexto, do entorno político de disputas que é essa lei. Então, Paco, começaria por um interesse nosso de entender porque esta lei resultou de um diálogo social, de uma certa concertação social. Poderia nos explicar, por isso interessa muito, como nesse contexto tão difícil de pandemia, de crise, de tantos antagonismos, se logró un diálogo social? La pregunta es muy interesante. En realidad, el cambio de gobierno que se produce en enero del 2020, y con un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, hace que el Ministerio de Trabajo y Economía Social recaiga, en este caso, en la persona de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo, y enseguida, ¿no?, en la propia toma de posesión, era todavía tiempos antes del coronavirus, ya sabéis que ahora el tiempo se mide antes y después de coronavirus, ¿no? AC y DC, exactamente igual, pues ya advierte que su idea, a diferencia de lo que ha sucedido en momentos de crisis anteriores y lo que venía siendo ya casi una tradición en el ámbito de las relaciones laborales, iba a abandonar el unilateralismo en la fijación de los cambios normativos laborales para fomentar y llevar al diálogo social toda la normativa laboral. Claro, esto se produce en un contexto prepandémico y en ese contexto aparece la pandemia, ¿no? Creo que, a diferencia de lo que ha sucedido, y creo que esto conviene destacarlo, ha sucedido, ¿no?, en el ámbito más político, de una confrontación muy cruda entre el gobierno y la oposición en relación con la gestión de la crisis sanitaria. Sin embargo, en el ámbito laboral, precisamente relacionado con la gestión de la crisis de la pandemia en el ámbito laboral, ha habido un contraste muy grande consistente en la capacidad por parte de los agentes sociales, organizaciones sindicales, asociaciones empresariales y el propio gobierno de llegar a acuerdos casi en todas las materias que se han presentado. Ha habido una materia en la que no, dos concretamente, una que fue
el tema de igualdad, planes de igualdad, y otra que ha sido el tema de la derogación de un supuesto despido, pero en el resto de supuestos siempre ha habido un acuerdo, incluso en este caso donde el acuerdo ha costado muchísimo, ¿no? Ha costado muchísimo porque el acuerdo son casi 6 meses de negociación, de duras e intensas negociaciones, con muchos vaivenes, ¿no? Yo creo que el secreto de la negociación, y creo que ya avanzo algo de lo que pueda ser luego servir para un debate o las preguntas posteriores que aparezcan, creo que parte, además del buen hacer del propio ministerio y de las organizaciones sindicales, parte del convencimiento de la Confederación Española de Empresarios de entender que ese modelo de negocio es un modelo contrario a los intereses económicos, que es un modelo económico no sostenible, que se basa en la competencia desleal, donde ellos mismos como empresarios se ven afectados muy negativamente por ese hecho. Y por tanto, frente a planteamientos que lógicamente iban mucho más allá de lo que ya refleja el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues ha habido la capacidad, ¿no?, y el buen entendimiento por parte de la representación patronal de entender negociando, porque se trataba de un asunto que no era un asunto relativo únicamente a la protección social de los trabajadores, sino a un modelo económico empresarial donde la mayoría de empresarios, si me permitís la expresión, analógicos, se verían afectados muy negativamente, produciendo una suerte de dumping empresarial donde efectivamente resultaría insostenible, ¿no?, como modelo económico. Creo que ahí reside buena parte del secreto de ese acordo social. Sim, e você acredita que a pandemia foi fator que impulsionou o acordo ou dificultou o acordo? E outra parte, eu acho que tem dado relevante em Espanha, que acredito que concorde comigo, que na batalha judicial as empresas e plataformas estavam pressionadas em razão da decisão da Corte Suprema em setembro de 2020, ¿no? Decía que en relación con la primera pregunta conviene, como siempre, ¿no?, pero en este caso con especial importancia, leer la exposición de motivos. Creo que la digitalización es un tema que todos hemos descubierto cuál es la faceta y el camino como revolución tecnológica deseable para el conjunto de la sociedad, y por lo tanto ha influido positivamente, yo creo que todos dándonos cuenta de que efectivamente esa digitalización, la ayuda de las plataformas digitales ha sido vital para el desarrollo de una vida lo más equilibrada posible desde la pandemia, y por tanto de alguna manera ha facilitado, ¿no? Creo que el convencimiento, y creo que eso es lo que aparece de manifiesto en esta ley de forma transversal, aunque no mencionada expresa. La idea de que la economía planteada y en la competencia desleal no es aceptada en el caso español, pero sí que es bienvenida la tecnología, la digitalización, cuando intentar buscar un mercado centrado en las personas. Y ahí la digitalización, lógicamente, tiene mucho que decir, pero insisto, expresado en positivo, tiene una lectura negativa, que es ese otro tipo de economía de plataforma no es bienvenido en España, y además no es bienvenido de forma unitaria, ¿no?, de forma unitaria tanto por el poder político como por la representación sindical e empresarial, ¿no? Bom, gostaria de avançar pouco numa questão talvez mais central, que é o conteúdo da lei. Claro, tomamos conhecimento que a lei tem duplo tema de presunção de relação de emprego e direito à informação. Mas gostaria que você pudesse nos precisar isso, porque, claro, isso vai gerar debate grande. Quem de fato está protegido e quais são as condições de efetividade dessa lei? Es una ley minimalista, ¿no?, en el sentido que contiene un artículo y 2 disposiciones finales, con una exposición de motivos previa y nada más, ¿no? El contenido del artículo va referido a una de las partes más importantes, que la dejaré para un segundo lugar, y sin embargo una de sus disposiciones finales lo que hace es introducir una presunción, ¿no?, de laboralidad
de aquellas actividades de reparto o distribución de cualquier producto, en definitiva, o mercancía, cuando la empresa ejerce sus facultades de dirección, organización y control a través de sistemas algorítmicos en plataformas digitales. De tal forma que eso se conecta con un sistema de presunción de laboralidad que ya funciona en España y que tenía su presencia en el Estatuto de los Trabajadores, y a su vez se advierte, pero que lógicamente esa presunción no afecta a las relaciones laborales excluidas del Estatuto de los Trabajadores, entendidas con otra naturaleza, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que aparece es la idea de una inclusión, de alguna forma declarativa, de que ese tipo de relaciones laborales, de que ese tipo de relaciones de trabajo tienen que ser entendidas como relaciones laborales, por una parte. Por otra parte, no se cierra en absoluto la idea de que puedan existir plataformas que a través de algoritmos sin el reparto puedan ser verdaderos trabajadores autónomos, y aquí se ha dejado una puerta abierta a que a través de otras formas societarias pueda eludirse esa presunción de laboralidad. En España, concretamente, por nuestra coyuntura laboral y por la experiencia que ha habido en materia de huida, ¿no?, del derecho del trabajo, pues estamos pensando en las cooperativas de trabajo asociado, que han servido efectivamente para evadir la normativa laboral a relaciones de trabajo que efectivamente, en materia, ¿no?, en sustancia, eran relaciones laborales. Y, por otra parte, tiene la ventaja, ¿no?, de que los tribunales, que van a seguir teniendo una importancia grande, relevante en la determinación en el acotar, ¿no?, el ámbito de aplicación de la normativa laboral en el ámbito de las plataformas digitales, de pronto cuentan con indicios muy concretos, ¿no?, que tienen que ver. En ese sentido, la presunción va a ser una presunción que juegue en principio a favor de seguir manteniendo una interpretación, una presencia de la interpretación judicial, pero es una interpretación judicial que cuenta ahora ya con indicios adaptados al mundo digital, ¿no? Y por tanto, fundamentalmente, va a contar con lo que aparece en la ley, que toda relación donde el empresario gestione directa, indirectamente o implícitamente las condiciones de prestación del servicio, de acceso, mantenimiento al empleo y condiciones de trabajo a través de algoritmos e inteligencia artificial, en principio, ha de entenderse que se trata de una relación laboral. Sí. Por tanto, yo creo que el punto de partida del acuerdo, ¿no?, de la negociación, era pretender por parte sindical una inclusión declarativa en el Estatuto de los Trabajadores de que cualquier tipo de relación de reparto a través de plataformas digitales constituía una relación de trabajo por cuenta ajena, subordinado, y sin embargo lo que pretendía la patronal era única y exclusivamente, entender una presunción sin mucho más detalle, ¿no? El resultado ha sido un mix, ¿no?, una combinatoria de ambas posiciones que creo que tiene todavía, va a tener lógicamente va a llamar o va a ser necesidad de intervención por parte judicial, con, insisto, la ventaja de que los indicios de esa laboralidad se han actualizado a las características específicas de las plataformas, pero que efectivamente deja la puerta abierta a otro tipo de formas societarias que puedan efectivamente cortocircuitar, ¿no?, lo que ha pretendido la norma de incluir a todas estas personas trabajadoras en el ámbito del derecho al trabajo. Para mim, surgiu uma dúvida do modelo de presunção que a lei adota. Não sei se isso está resolvido no sistema de direito espanhol ou na jurisprudência, porque se estamos tratando de uma presunção absoluta ou uma presunção relativa do ponto de vista prático, qual é o efeito prático dessa presunção em termos de provas, de inversão de ônus de prova, etc. Ya han aparecido dos lecturas. Una que se trata de una presunción iuris et de iure, una presunción plena, y esto ha sido defendido en España al día siguiente, ¿no?, de aparecer la norma,
y otra que se trata de una presunción relativa, iuris tantum, que admite prueba en contraria, pero que efectivamente hay una inversión de la carga de la prueba una vez constatado los que acabamos de ver, ¿no? Me gustaría más apostar por la primera, que fuese una presunción plena, pero me temo, y por eso decía que va a seguir teniendo mucha presencia la intervención judicial, que se trata de una presunción relativa, iuris tantum, que admite prueba en contraria. Básicamente porque el propio texto normativo hace referencia a que esa presunción no va a ser aplicable a una serie de exclusiones expresas que contiene el propio Estatuto de los Trabajadores. Con lo cual, mi interpretación sería la de, efectivamente, que se trata de una presunción relativa donde los jueces van a seguir teniendo que intervenir, donde se produce una inversión de la carga de la prueba y donde aparece, ¿no?, una serie de indicios adaptados, insisto, a las características o especificidades del trabajo desarrollado, o de la organización, mejor dicho, del trabajo desarrollado, modelos de negocio basados en plataformas digitales. La cuestión no está zanjada. Não. Imagino, então, que, se entendi bem, esse tema continua em disputa, em que modelo de presunção vai seguir a lei. Sí, yo creo que va a haber hasta que las primeras decisiones judiciales a nivel doctrinal no hay acuerdo. Ya ha aparecido una serie de comentarios de urgencia donde se ha apostado por entender que es una presunción de carácter pleno o que se trata, por el contrario, de una presunción relativa, ¿no? E insisto, yo aquí, por el contenido, ¿no?, concreto de lo que es la ley, creo que se trata de una presunción iuris tantum que admite prueba en contrario, que prevé la inversión de la carga de la prueba y que proporciona al ámbito de la interpretación judicial indicios que se adaptan al siglo XXI, al trabajo digital, ¿no? Gostaria de insistir um pouco mais nesse tema que parece central em todo o debate global e aqui no Brasil nos interessa muito, sobre esses critérios, esses elementos que vão acabar modulando a regulação do trabalho em plataformas. A minha leitura, a partir da decisão da Corte Suprema, é que a Corte adotou um modelo um pouco de presunção e, de algum modo, modelo de trabalho por conta alheia, ajenidade, como se diz em espanhol. A lei não trata desse tema de trabalho por conta alheia. Você acredita que esse tema está implícito também no modelo de presunção? Porque, se isso é verdade, tende a facilitar um pouco a declaração de relação de emprego. La ley donde ha trabajado más ha sido precisamente donde había más debilidad. La sentencia del Tribunal Supremo, de 805 del 2020, de 25 de septiembre, lo que viene a recordar es que desde el inicio del trabajo capitalista y del derecho del trabajo ha habido una constante transformación como consecuencia de la aparición de nueva tecnología. Y que, por tanto, la dependencia, ¿no?, entendida como estar en el círculo rector de dirección, organización y control del empresario, a veces no somos capaces de demostrarla y hay que adaptar esos indicios. Y de ahí venía la dificultad, ¿no? De ahí venía el debate totalmente judicial en torno a la laboralidad o no de este tipo de trabajos. Bueno, en ese sentido, lo que ha hecho precisamente la norma que aparece es poner mayor énfasis en la dependencia, que cualquier manifestación empresarial de dirección, organización o de control, y esta última creo que es la que a todos nos va a interesar más desarrollar, de forma directa, indirecta o implícita, ya sea para gestionar el cómo se presta el servicio, que las condiciones de trabajo y empleo de las personas trabajadoras en este ámbito tienen la presunción de que se trata de una relación laboral. Es cierto que, y yo creo que todavía hay falta por desarrollar, muchos de nosotros, no solamente en España, hemos visto cómo alguna manifestación, concretamente de la ajenidad en el mercado, podía resultar un criterio que reforzase la garantía y la seguridad de calificar correctamente este tipo de relaciones de trabajo. Quiero decir, la capacidad de actuación de los agentes económicos determina, ¿no?, o puede determinar con mucha mayor claridad y seguridad si se trata de una relación de trabajo autónomo o de trabajo subordinado.
Y ello además en correspondencia con una jurisprudencia, en nuestro caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que venía a desarrollar esta idea de la capacidad plena. Y ahí existe esa capacidad. Entenderíamos, por tanto, que estamos en el ámbito de un trabajo autónomo, pero es cierto que la ley que aparece hoy española, el texto normativo no hace referencia a la ajenidad, sino que precisamente refuerza esa evanescencia con ocasión de una ulterior modificación técnica a través de la digitalización. Sim, está entendido. Acho que esse ponto é muito interessante para o debate que está se desenvolvendo globalmente. E talvez o grande salto da legislação espanhola foi adotar esse modelo da gestão algorítmica como definidora da subordinação, pelo critério de potencialidade, de faculdade de controle. E assim eu acho fugir desse debate judicial que estava um pouco preso, né? Queria seguir um outro ponto que já se nota um debate na Espanha sobre esse tema, sobre o segundo passo da lei, os desdobramentos, em relação ao tema dos direitos. Como vão se organizar esses contratos com essas empresas? Porque já se vê algumas notícias de que algumas empresas como Glovo, Deliveroo vão migrar para contratos temporais e que aí cria uma certa preocupação que nós vamos migrar de um modelo precário para outro também um pouco precário e que não teria um impacto tão grande do ponto de vista de direitos clásicos trabalhistas. Bueno, hago una introducción un comentario más general. Yo creo que en general, con carácter global, mejor dicho, todos y todas nos hemos centrado en la relación entre libertad, tecnología y trabajo, a la hora de calificar la naturaleza jurídica de la relación de trabajo. E insisto, y esto es muy importante, pero es cierto que habíamos dejado de lado el otro polinomio que es igualdad, tecnología y trabajo, ¿no? De hecho, durante un tiempo daba igual si el trabajo autónomo no tenía ningún derecho, pero la pugna jurídica, y por eso se había localizado única y exclusivamente en la calificación jurídica de acción del trabajo. Bueno, yo creo que la norma española lo que tiene de ventaja es eso, que avanza en el debate. Dice, bueno, yo creo que ahora hemos entendido que la libertad no es la libertad de hacer lo que cada uno quiere, ser un esclavista o ser un esclavo, sino que está sometida a un régimen jurídico constitucional donde no son las partes quienes deciden qué tipo de relación es, sino que efectivamente lo decide la facticidad con la que se produce la relación de trabajo y en la mayoría de los casos se presume que efectivamente esto va a ser una relación de trabajo. A partir de aquí aparece, yo creo que el elemento más importante que contiene la norma española, y es la obligación empresarial de proporcionar información a la representación de los trabajadores. Son los criterios de funcionamiento del algoritmo o de la inteligencia artificial utilizada para cuestiones que tengan que ver con el acceso al empleo, así como con el establecimiento de condiciones de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lógicamente quiere decir que, y ya está entrando en el ámbito de lo que tú concretamente planteabas, se caracteriza por un reequilibrio, ¿no?, del poder unilateral del empresario, y que por lo tanto no es el empresario el que decide a través de su algoritmo cuáles son las condiciones de empleo y trabajo que le convienen más, porque estas están muy claras, las que cuesten menos. En este tipo de empresas fraudulentas, porque hay que decirlo así, y ahora daré un dato que para mí es bastante significativo, y aquí sería deseable, como ha apuntado ya la doctrina más atenta que señalabas tú al inicio de la presentación. Antonio Bailos ya ha apuntado lógicamente la necesidad de un convenio colectivo del sector, sectorial, que no vaya empresa por empresa, sino que efectivamente se determine de forma sectorial, visto que el funcionamiento es muy parecido, y por otro lado, el ajustarse a la ley. Ese es algo muy llamativo, ¿no? Fijaos que el acuerdo ha producido, en relación con lo que estamos hablando, ha producido como efecto inmediato el hecho de que ciertas asociaciones de trabajadores de plataformas, asociaciones empresariales, han salido de la asociación empresarial más grande, que fue la que firmó el acuerdo. Bueno, ¿quiénes son esas plataformas? ¿Quiénes son esas empresas? Son empresas hoy investigadas por la Seguridad Social por fraude.
Y para mí el mensaje más claro de esta norma, insisto, un mensaje adoptado de forma unitaria, es que no queremos seguir con ese modelo económico empresarial. Claro, este es un poco, ¿cuál es entonces ahora? Es, bueno, ¿cómo se va a adaptar esta realidad productiva tan concreta, organizada a través de plataformas digitales, cómo se van a articular los derechos individuales de esas personas trabajadoras a partir del reconocimiento completo y pleno de los derechos colectivos y, en este caso, de la negociación colectiva? Eso es fundamental, porque nosotros al final siempre estamos en un nivel teórico que a veces nos hace desconocer cuál es la problemática. Recientemente se ha publicado un informe muy valioso, a mi juicio, que señala en España tres datos fundamentales. El primero, que no son las plataformas las que contratan directamente a los trabajadores, sino que hay alguien que abre una cuenta en esa plataforma y alquila esa cuenta a otras personas trabajadoras. Normalmente se trata de personas migrantes, regulares o irregulares desde el punto de vista administrativo. Ese es el primer dato. Quiero decir que cuando se habla de prestación, ¿no? de la obligatoriedad de la prestación personal como criterio para definir la laboralidad, y una de las dificultades todavía queda por prácticas situaciones como estas. Por lo tanto, la negociación colectiva ahí tiene un espacio donde tiene que ajustar. ¿Qué otra cosa tiene que ajustar? Las identidades y subjetividades previas a la relación de trabajo que la llevan a trabajar en el ámbito de plataformas. Y eso es algo que, lógicamente, encuentra en la negociación colectiva su espacio idóneo, ¿no? para poderse regular. Estou de acordo com a questão da negociação coletiva e que Antônio Barros escreveu um artigo, acho preciso sobre isso. Gostaria de insistir um pouco no tema dos direitos individuais, porque, e esse é interessante, o que vai mudar concretamente na relação, ainda que se formalizem e que tenha acesso à seguridade social, do ponto de vista salário e remuneração, por exemplo. Como vão adaptar esse modelo de remuneração por tarefa ou por peças a essa nova legislação? Se não tem a negociação coletiva, há algum outro caminho? Bueno, sin negociación colectiva, lo cierto es que el único camino, me temo que va a seguir siendo el unilateralismo empresarial, ¿no? Claro, en ese sentido, ese no es deseable ni es posible hoy en día, ¿no? Cuando se reconoce la relación de trabajo, nuestro artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores pues advierte, ¿no?, de que efectivamente lo que es la estructura, la composición del salario se puede llevar o acordar a través de la autonomía individual y o colectiva. Pero lo que no cabe es el unilateralismo empresarial. Bueno, el miedo, lógicamente, de llevar a la autonomía individual este tipo de acuerdos de regulación de derechos individuales es el que haya una adhesión por parte de las personas trabajadoras a los mandatos y deseos empresariales, ¿no? Y, por tanto, insisto, aquí no hay ninguna otra posibilidad. Más que nada porque, efectivamente, además de las particularidades del sector, no parece que sea posible el mantener determinados sistemas salariales, ¿no?, que son sistemas salariales, si me permitís la expresión, punitivos. Punitivos en el sentido que obligan a la persona trabajadora a tener un grado de sometimiento que va más allá incluso de la prestación laboral. Es decir, apese la aparente libertad en la fijación de horarios y aceptación de trabajos, a estar disponible y a no rechazar trabajos. Y además prestar servicios en horarios donde, por ejemplo, la salud y personas trabajadoras se han visto muy afectados, ¿no? Hay un montón de supuestos en los que las trabajadoras repartidoras en determinadas empresas se han visto afectadas por acosos sexuales al llegar a repartir. La amenaza inmediata es, bueno, si tú no accedes a este acoso sexual, yo te voy a puntuar negativamente, te voy a afectar a tu reputación, tu empresa inmediatamente, o bien, que es la opción más generalizada, o incluso va a llegar a desconectarte. Porque, como podéis entender, nunca jamás una denuncia de una trabajadora en este sentido va a ser acogida por parte de la empresa. Más aún cuando entre las trabajadoras y los trabajadores hay un gran número de personas migrantes, insisto, incluso también irregulares desde el punto de vista administrativo en España, ¿no? Y por tanto, ahí me resulta difícil
que quepa una regulación distinta a la negociación colectiva y a lo que hoy prevé el propio Estatuto de los Trabajadores. Você acredita que, do ponto de vista das empresas, a estratégia de curto prazo seja migrar para contratos temporários, de 15 días, algo así? Sí. El anuncio yo he seguido un poco la prensa y lo cierto es que, claro, la amenaza es los trabajadores, las personas trabajadoras gozaban de una alta tutela siendo autónomos y ahora que son trabajadores por cuenta ajena porque tienen de plazo hasta el 12 de agosto para convertir, ¿no?, a estas personas en trabajadoras por cuenta ajena, bueno, ahora que son trabajadores por cuenta ajena van a tener peores condiciones de trabajo. Pero no es por la tutela laboral dispensada, sino por la idea de fraude, el imaginario de estas empresas, porque insisto en ella, convendría que además todos hiciéramos el esfuerzo de incluir en la digitalización y en este debate, incluir todas aquellas experiencias que son muy positivas, porque pasa que al final a veces regulamos el todo por la parte y la parte en este caso se trata de empresas que funcionan bajo la lógica del fraude laboral y de la competencia desleal, ¿no? Claro, en ese sentido, ese tipo de empresas van a funcionar así. Lógicamente son empresas que todavía van a estar sometidas a un mayor marcaje, una mayor investigación por parte de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, y donde lógicamente la intervención sindical va a ser mucho más insistente desde el momento en el que además va a tener información de cómo se determina esa contratación laboral vía los criterios algorítmicos. Pero sí, la amenaza es una amenaza que ya ha sido lanzada en los medios de comunicación por parte de estas empresas. Bom, vamos para segundo tema. Esse, sim, a meu ver, uma grande novidade do ponto de vista legislativo, que é o direito à informação, o direito ao acesso ao algoritmo. Eu tenho uma dúvida central sobre isso e que conteúdo, que amplitude tem esse acesso à informação? Torna o algoritmo um acesso público, porque a lei, obviamente, não define nada disso. Como deve se conformar essa garantia do direito à informação? E se ele está só restrito aos trabalhadores de plataformas de entrega, de reparto, ou a qualquer outra plataforma? Porque a lei também não precisa detalhadamente isso, esse âmbito de aplicação. Yo creo que, en general, la regulación que hoy estamos conversando va a tener un efecto, quiero decir, que en relación con la presunción va a tener un efecto expansivo de cara a lo que es el fenómeno de los falsos autónomos. La información va a tener un efecto expansivo en todos los ámbitos más allá de las plataformas digitales. Esa es una impresión que creo que va a estar constatada. Porque fijaos que por primera vez, al menos en la experiencia española, aparece una expresa y muy nítida entre la obligación de negociar entre la organización productiva y la negociación colectiva. Claro, la ley no puede precisar con detalle los contenidos concretos, ¿no?, detallados de lo que sería el derecho de información, pero sí que dice algo muy importante, ¿no? Primero, sí que está referido, lógicamente, a todas las instrucciones que se basan en algoritmos y en inteligencia artificial, pero que sean decisiones que tengan que ver con el acceso y mantenimiento del empleo y con la fijación de condiciones de trabajo. Por tanto, cualquier decisión adoptada a través del algoritmo, los criterios por los cuales el algoritmo adopta esa decisión que tiene impacto en el empleo y las condiciones de trabajo han de ser informados a los representantes de los trabajadores. Claro, ese es el primer paso, a mi juicio, para que, como sucede en el resto de sectores, el derecho de información sea detallado, sea concretado en el ámbito correspondiente de la negociación colectiva, que ahora sí va a tener un apoyo o un referente muy grande en el convenio del sector, pero que también puede tener su matiz, su particularismo en el ámbito del convenio colectivo de empresas, siempre que respete, lógicamente, al convenio colectivo del sector económico. Se entendi bem, o exercício do direito à informação vai depender da representação coletiva também, porque individualmente não há possibilidade de exercer esse direito. No, y porque yo creo que tenemos que, al menos, ¿no?, en la experiencia española, creo que hay que vencer una resistencia que está en nuestro imaginario colectivo de que la ley lo puede todo. Yo creo que la ley lo que ha hecho es colocar en el camino
lo que todavía es una pugna en movimiento. Quiero decir, todavía está pendiente una batalla sindical, batalla en el mejor de los sentidos, una lucha sindical por efectivamente hacer efectivo este derecho. Va a tener que ser acompañada, esa lucha sindical va a tener que ser acompañada por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social para controlar que efectivamente se esté cumpliendo el mandato de la norma, ¿no? de origen legal. Eso va a seguir funcionando. Y finalmente, cuando ese conflicto se suavice un poco y se normalice la idea, ¿no?, de democracia en las relaciones laborales en plataformas digitales a través de la presencia de la representación legal de los trabajadores y de los derechos de información, se va a ir a la negociación colectiva como forma, ¿no?, de entender o poner límites en lo que pueda ser los derechos de los trabajadores y la libertad de empresa, ¿no? Se discutía mucho últimamente y se compara el algoritmo, esa fórmula de la Coca-Cola, ¿no?, que a uno le resulta por lo menos llamativo, ¿no?, por no decir otra cosa. Bueno, es cierto, pero que en los técnicos que forman, ¿no?, que conforman ese modelo de negocio puede haber aspectos que sean estrictamente, que formen parte de la libertad de empresa y que no tengan por qué ser conocidos por la representación de los trabajadores, siempre y cuando eso no tenga un... Fijaos que hoy en día cualquiera de las plataformas digitales de reparto, normalmente el sistema de acceso al empleo está determinado por el algoritmo. El sistema de desconexión parcial o total está determinado por el algoritmo a través de la reputación y de la evaluación, por tanto, de los clientes. La determinación del salario y, por lo tanto, del tiempo de trabajo, de las franjas horarias que eligen los trabajadores, está determinado por criterios algorítmicos también. Bueno, se trata de una potencia, lógicamente, no puede quedar al albur del unilateralismo empresarial, sino que a través de esos derechos de información va a ser y está ya reconducido hacia el ámbito de intervención colectiva. Uma outra pergunta, esta um pouco mais ampla, porque na Espanha havia um debate bastante forte sobre o tema dos falsos autônomos. Claro que isso iria para além das plataformas de entrega. Gostaria de perguntar, que impacto vai ter essa lei nesse tema dos falsos autônomos para além das plataformas de entrega, em outras plataformas, em outros setores? Ou seja, que impacto vai ter essa lei, que pode ter essa lei, em todo esse tema das contrarreformas que se debate na Espanha, que há um projeto bastante ambicioso de fazer contrarreformas, de derrotar a lei das reformas do PP de 2012 e 2013. Em que contexto isso se apresenta do seu ponto de vista? Hay que decir, en primer lugar, que esta ley, ¿no?, que se conoce hoy, este Real Decreto Ley 9 del año 2021, es un Real Decreto Ley que en su origen pretendía ser una norma que regulase con carácter general el fenómeno de la huida del derecho del trabajo y de los falsos autónomos. Lo digo porque, lógicamente, tiene mucha relación con la pregunta que tú me haces y que, sin embargo, se ha quedado más acotada al tema de repartidores, ¿no?, a través de plataformas digitales. Pero creo que sí que va a tener un impacto bastante grande en otro tipo de fórmulas, ¿no?, de huida del trabajo, de existencia y de creación de falsos autónomos, en definitiva. Por una parte, porque ha motivado como una activación de la interpretación judicial muy centrada en la figura del falso autónomo. Es cierto que a través de plataforma digital, pero que ha habido una revitalización, una revigorización de la conciencia de que en el mercado de trabajo español hay muchas situaciones de trabajo de personas trabajadoras falsas autónomas. Por tanto, eso está ahí encima de la mesa. Ya seguía habiendo un trabajo ingente, ¿no?, y muy, muy grande por parte sindical en el ámbito de otro tipo de fórmulas que varían desde la terciarización hasta fórmulas societarias, como decía antes, del uso fraudulento de cooperativas de trabajo asociado para evitar aplicar el derecho del trabajo, la normativa laboral. Y lo que sí creo es que hay una llamada de atención muy grande al hecho de que no se quiere el fraude laboral y la competencia como principios de un sistema económico empresarial. Sé que quizás soy un poco insistente en esto, pero eso va a tener una fuerza expansiva
esa idea tiene una fuerza expansiva porque, lógicamente, enseguida la mirada, ¿dónde? Se ha puesto la mirada en las cooperativas de trabajo asociado. Ya han aparecido otra vez artículos para decir no todo el problema de falsos autónomos está solucionado, se ha contribuido, ¿no?, desde el punto de vista concreto, también desde el punto de vista pedagógico, empresarial, a entender que ese sistema no es el válido. Bueno, y ahora, efectivamente, en la mesa de diálogo social está la derogación de la reforma laboral, ¿no?, al menos en los más lesivos, y lógicamente este es uno de ellos, junto con otros como la negociación colectiva, en fin, algunos otros procesos de terciarización, algunos otros elementos, ¿no? Bueno, y aquí puede pasar que por primera vez se rompa el diálogo social. Ha estado a punto de romperse el diálogo social, ¿no?, en esta última norma de la que estamos hablando hoy, donde ha habido muchos sectores que pedían, bueno, que si el diálogo social no podía aportar una solución satisfactoria para los intereses de las partes, que tenía que legislar el gobierno. Y creo que esta puede ser una situación en la que por primera vez aparezca el gobierno, a través de su Ministerio de Trabajo, elaborando, ¿no?, una normativa que derogue, ¿no?, efectivamente los aspectos más lesivos de esa reforma laboral y que también puede incluso modificar acuerdos anteriores como el que estamos hablando ahora mismo, donde efectivamente haga de esta parte más chiquitita, que es la laboralidad o no de los riders, de los repartidores en general, forme parte de algo más grande, que sean los trabajadores falsos autónomos, ¿no? Do ponto de vista dos atores sociais, quais sindicatos estão apoiando esta reforma, ou apoiaram esse diálogo? E também de alguns grupos organizados de trabalhadores. Você nota que, por exemplo, riders versus direitos estão contra a lei. O que precisamente reivindicam esses grupos que estão rechaçando a nova normativa? En cuanto a las organizaciones sindicales, las que están negociando ahora mismo los acuerdos son Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, UGT, ¿no? Está habiendo, sin embargo, un apoyo, yo creo que más extendido en el ámbito político. Los llamados socios de gobierno, de los partidos políticos que mantienen la coalición de gobierno, creo que están empujando mucho a la reforma laboral, tanto mayoritarios como minoritarios, y eso creo que coloca, ¿no?, en buena posición negociadora tanto al Ministerio como a las organizaciones sindicales. Bueno, eso por una parte. En cuanto a los actores, pues sí es cierto que ha habido manifestaciones muy claras, ¿no?, de actores que están relacionados con la norma de repartidores, que de pronto se manifiestan en contra. Y se manifiestan en contra en base a un elemento que tendremos que seguir trabajando en ello y pensando, ¿no?, que es su disgusto, su insatisfacción general, es que ellos defienden que no ha habido representatividad del sector en la negociación. Y claro, ese es un tema porque ellos son libres o tienen derecho a decidir sobre si son autónomos o no. Y aquí volvemos sobre el tema de la libertad, ¿no? Y que me parece que es algo llamativo el hecho de que pueda ser una reivindicación de una asociación de trabajadores autónomos el hecho de ser autónomo en sí mismo, prescindiendo de cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos. Eso me parece algo muy llamativo, ¿no? Como me parece muy importante, a su vez, completando esta idea, que, lógicamente, haya un orden constitucional laboral que dé aplicación jurídica del trabajo, le dé un sentido no solamente jurídico, sino también político constitucional. Eso me parece bastante importante, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo creo que de este tipo de plataformas pueden ir disolviéndose a medida de que el sistema que aparece en la norma empiece a funcionar. El sistema de negociación colectiva, en última instancia, donde efectivamente la norma española, para medir la representatividad empresarial, también sindical, pero en este caso estamos hablando de la empresarial, haga que estas plataformas pierdan toda su representatividad. Es cierto que va a ser
costoso, ¿no? Se va a llevar un tiempo, pero efectivamente sí que parece bastante claro, ¿no? Que son asociaciones, muchas de ellas condenadas en última instancia a desaparecer, ¿no? Um complemento, Paco, dos próximos passos. É claro que a lei tem um avanço significativo do ponto de vista da batalha judicial, de qualificação jurídica. Você não supera, quase supera esse tema. E, claro, deixa aberto outros tantos temas, como a negociação coletiva, etc. Do seu ponto de vista, quais seriam os pontos centrais a serem agora enfrentados do ponto de vista do modelo espanhol? E aí agregaria esse tema do ponto de vista europeu, porque vocês têm também um modelo integrado no sentido comunitário, né? Como isso se articula com as normativas europeias, que é um tema também de bastante interesse, eu acho. Sí, yo creo, Sidney, que en poco tiempo, en poco plazo, vamos a conocer una directiva europea en materia de repartidores en plataformas digitales. Yo creo que ahora estamos en un interregno, en un tiempo intersticial, donde se va a negociar cómo hacer con la reforma laboral del año 2010 y del año 2012 de forma más agresiva, pero en el ámbito concreto de plataformas digitales creo que estamos como en un tiempo de espera, ¿no? Todo el mundo tenemos la impresión de que está por llegar, sin demorarse demasiado, una directiva europea. Y en ese sentido, también hay que marcar efectivamente que las dos únicas regulaciones, al menos que yo conozca, en el ámbito europeo, que es la italiana y la holandesa, ¿no? Del payroll en el caso holandés y del dependiente analógico digital, perdón, en el caso italiano, bueno, pues sean regulaciones como muy concretas y muy diferentes a su vez de la regulación española, ¿no? Pero creo que el siguiente paso va a ser efectivamente la directiva, que está siendo impulsada a través de una parlamentaria francesa dentro de lo que es el grupo de la izquierda. Y creo que esa directiva va a permitir incluso satisfacer situaciones que, visto la forma, ¿no?, de elaboración de la norma en el caso español a través del acuerdo y del diálogo social, no se han podido satisfacer. O sea, la directiva comunitaria va a fijar. Y por el otro lado tiene que ver con inmediatamente una puesta en marcha a partir de agosto, porque hasta agosto las empresas van a tener cuentan de plazo para regularizar la situación de trabajadores autónomos por cuenta ajena. A partir de agosto, y por tanto del 12 de agosto, una inmediata intervención, ya sea por parte sindical, para llamar a la negociación colectiva, como por parte de la Inspección de Trabajo para controlar el efectivo cumplimiento de lo que esta norma ha previsto, ¿no? Obrigado, professor Francisco Trilho, Paco. Agradecemos também a todos e a todas que nos acompanharam. Encerramos aqui esse episódio da série podcast Trabalho com Direitos. Deixo o convite a você para nos acompanhar no próximo programa de entrevista. Até lá! O Trabalho com Direitos é uma série de podcasts da Clínica de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, projeto de pesquisa e extensão sobre plataformas digitais de trabalho. Coordenação do professor Dr. Sidney Machado, produção e edição Davi Macedo.